Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por lo que has hecho por nosotros, gracias por este día tan maravilloso y gracias por el día hace ya casi 2000 años cuando Jesucristo resucitó de la tumba, demostró su poder sobre la muerte y con ese poder nos dio esperanza de que nosotros también podemos librarnos de este cuerpo lleno de pecado para recibir un cuerpo nuevo, resucitado, y un cuerpo que no tenga pecado ni tentación a pecado, que pueda estar en tu presencia para siempre. Pedimos esta mañana que nos bendigas, pedimos que tu palabra sea viva y eficaz, pido que me ayudes a mí a no estorbar lo que quiere decir el Espíritu Santo y que todo lo que hagamos hoy sea para tu gloria y tu honra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, ¿cuántas veces habéis hablado con alguien, un inconverso? Le estás igual contando el Evangelio, hablando de Jesús, y esa persona con quien hablas tiene perfectamente clara la idea, el concepto de que es un pecador. Bien, hablas con alguien y te dice, sí, no, yo reconozco que soy una persona asquerosa, una persona pecadora ante Dios que merezco el infierno. Bueno, existirá el caso, pero no es muy común, ¿verdad? Normalmente cuando hablas con alguien, ¿qué te dicen? Soy una buena persona. Y igual se compara con alguien que haya peor. Bien, alguien que haya cometido más cosas y yo soy mejor que esa persona, por lo menos. ¿Por qué es eso? Porque todos nosotros, inconversos, no inconversos, todos tendemos a intentar justificarnos. Queremos pensar lo mejor de nosotros mismos. Y eso, de hecho, es la filosofía de hoy en día. Creer en uno mismo, creer en lo bueno que eres tú, la autoestima. Creer que, pues, tú en realidad eres una persona capaz, una persona buena, una persona que puede hacer todo lo que quiera hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy día, pues, la gente parece que se justifica mucho. La gente no quiere reconocer su pecado. Y cuando hablas de un pecado, pues igual te da una excusa, te dice, bueno, sí, pero lo hice por esto, o pero he hecho mucho más bien que mal, o pero no es tan malo como la otra persona. Siempre andamos con excusas para el pecado. Siempre queremos pensar que somos personas buenas. Bueno, eso no es nada nuevo. Bien, no es algo simplemente de nuestro siglo, de nuestro día, cuando la gente se intenta justificar. Estuve leyendo esta Semana Santa en los pasajes de la Pasión de Cristo, bien, la última semana de Jesús, y me fascinó ver cómo la gente en el día de Jesús pues pensaba exactamente igual. Actuaban de la misma forma. En realidad no hemos cambiado nada de las personas que éramos hace 2000 años. ¿Por qué nos defendemos? ¿Por qué queremos sentir y que otros sientan que somos buenas personas o que somos personas justas? ¿Es únicamente para escaparnos de las consecuencias de nuestras acciones? Yo creo que no. Bien, yo creo que todos, porque Dios nos diseñó así, todos queremos creer que somos buenas personas. Estamos en paz con, no diría esto el inconverso, pero estamos en paz con Dios, ¿no? Vivimos de una forma positiva. Eso es lo que yo creo que es un sentimiento nato, un sentimiento que quieren tener todos. Y puedes mirar a las personas peores del mundo. Nosotros no podemos apuntar el dedo y decir quién es la persona peor del mundo, eso lo sabe Dios. Pero incluso Hitler, bien, pensaba que estaba haciendo algo bueno. De alguna forma, con una mente retorcida por el pecado, un argumento completamente ilógico, pero en su mente Hitler pensaba que estaba haciendo lo bueno, estaba haciendo lo correcto. Y así somos todos nosotros también, ¿bien? Dios mediante, nadie aquí cometa las atrocidades que cometió Hitler, pero los pecados que hagamos los intentamos justificar. Intentamos defender
nuestro pecado. Y en efecto, llamar lo que es pecado justicia. Bien, completamente lo opuesto de la justicia. Llamar lo que es pecado algo justo. Bueno, lo que decía, en la Semana Santa, el pueblo que entregó a Jesús, bien, cometieron los crímenes, pues quizá los peores crímenes de la historia, llevando a Jesús, un hombre completamente inocente, a la cruz. Pues esas personas, vemos exactamente la misma actitud en ellos. Bien, cometiendo pecados atroces, se defendían, se justificaban y hacían todo lo posible para convencerse de que estaban haciendo lo justo, que estaban haciendo lo correcto. Cuando llegamos a nuestro pasaje, simplemente para entrar un poquito en el contexto, los fariseos eran los instigadores de mucho de lo que ocurrió con la muerte de Jesús. Fariseos dice que también los alguaciles de los sumos sacerdotes, los líderes religiosos, habían ya sobornado a Judas, bien, le habían pagado dinero para traicionar a Jesús, habían arrestado a Jesús en el huerto de Getsemaní, le habían apresado, le habían llevado ya a 2 tribunales, a 2 juicios, uno ante Anás y después ante Caifás. Estos 2 tribunales eran para condenar a Jesús culpable de algo. Estaban buscando alguna manera de decir que Jesús merecía la muerte, ¿bien? Y cuando lees en los tribunales, pues eran una farsa, ¿bien? No había nada de justicia en estos tribunales. Pero cuando llegamos aquí a capítulo 18, los fariseos y los alguaciles, los que están ayudándoles, y seguramente ahora un grupo de judíos muy grande que ha ido aumentando con todo los que odiaban a Jesús, han llevado a Jesús ante Pilato, ¿bien? Es la mañana, muy de mañana, sea el Viernes Santo, como se suele decir, o muy posiblemente jueves o miércoles antes, no se sabe exactamente qué día, pero han llevado a Jesús ante Pilato, y bueno, ahí empieza nuestro texto en versículo 28. Bien, vamos a leer el primer versículo otra vez. Dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. ¿El pretorio qué era? Era el cuartel general de los romanos, ¿bien? Donde estaban los soldados. Roma estaba en control de Israel, los soldados tenían su cuartel, y ahí es donde llevan los judíos a Jesús, porque quieren hablar con Pilato, ¿bien? En efecto, el gobernador de la región, el que estaba al mando en Judea. Y llevan a Jesús, y lo primero que vemos, que el detalle que nos cuenta Juan, es que no quieren entrar al cuartel general. ¿Por qué? Porque era de extranjeros, bien, era de gentiles, y al entrar a asociarse con gentiles, ¿qué iba a ocurrir con este pueblo de Dios? Se iban a contaminar, ¿bien? Se iban a hacer impuros al tener contacto con los que no eran el pueblo de Dios. Y al contaminarse no iban a ser puros, no iban a ser santos para poder celebrar la Pascua, celebrar lo que quedaba de la semana de Pascua. Entonces los judíos están les vemos muy cuidadosos de no impurificarse, de mantenerse puros. Estaban mirando la ley de Moisés. Moisés nunca habló de contacto con gentiles como algo que contaminaría, ¿no? Pero estaban mirando a la ley de Moisés y todo lo que se había añadido a lo que dijo Moisés para mantenerse como un pueblo justo, un pueblo judío, y hacer como que eran santos. Bien. ¿Cuál era el propósito de mantenerse puro para el día, para la Pascua, para las celebraciones de Dios? Era dar un mensaje, enseñar que el pueblo de Dios era santa, el pueblo era santo, el pueblo de Dios era diferente, no se asociaba con el pecado. Cuando Dios habló de las cosas que
bueno, de las impurezas y todas las cosas en el Antiguo Testamento que te contaminaban, no te dejaban ser santo, los judíos los judíos, al seguir los mandamientos de Moisés, al seguir la ley de Moisés, estaban diciendo que eran un pueblo sagrado, un pueblo consagrado a Dios, un pueblo que no tocaba el pecado. Eso era el propósito de la ley. ¿Bien? Y vemos aquí a los judíos queriendo cumplir, queriendo hacer lo que dice la ley. Ahora, evidentemente, lo que hicieron justo no era parte de la ley de Moisés, pero estaban intentando mantenerse puros, siguiendo las ideas de la ley de Moisés. O sea, se estaban preocupando por cumplir la ley, ser buenos judíos. Estaban preocupándose, asegurándose de hacer las cosas correctamente como mandaba Dios. Y hay muchos motivos que se me ocurren por el cual podrían haber los judíos tenido tanto cuidado, ¿bien? Al final armaron un poco de escándalo porque dice que Pilato, en vez de recibirles muy de mañana en el pretorio, donde sería normal, pues dice que Pilato tuvo que salir a ellos. O sea, armaron un poco de lío, un poco de escándalo por mantener su posición como judíos consagrados, que no iban a tener contacto con impureza. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, puede ser que eran orgullosos, simplemente los judíos eran bastante orgullosos, racistas, no querían humillarse o no querían tener este contacto con Pilato, que era un romano. Bien, quizá fuera por orgullo que no se querían acercar. Quizá los fariseos o los sacerdotes tenían miedo de que el pueblo no les viera como tan santos, bien, que ellos tenían una presentación santa, supuestamente eran los mejores judíos, eran los que más obedecían la ley, los que más santos eran, y quizá tenían miedo porque estaban condenando a Jesús y querían mantener la fachada de santos porque el pueblo les vería como hipócritas. Puede ser. Quizá no se lo pensaron tanto, quizá era simplemente costumbre, ¿bien? Algunas veces leemos un detalle y los predicadores lo sacan un montón y se enfocan mucho en un detalle. Puede ser que los fariseos simplemente, pues por costumbre, no entraban en el cuartel general de los romanos por los motivos que fueran, y estaban simplemente siguiendo la costumbre y no fue tan complicado. Pero sea cual sea el motivo, los judíos estaban molestando, estaban preocupando por hacer lo que creían que era la ley de Moisés. Se estaban preocupando por atajarse a la ley. Bien, ahora nosotros desde fuera miramos, sabemos que estaban condenando a un hombre inocente. Estaban obrando completamente pecaminosamente. O sea, de evitar el pecado, evitar la impureza, imposible, porque todo lo que estaban haciendo era pecado. Bien, pero ellos en su ceguera espiritual estaban haciendo todo lo posible para intentar hacer que esto pareciera correcto. Intentar parecer que estaban cumpliendo lo que decía la Biblia, cumpliendo la ley de Jehová. Bien, estos no eran personas que querían que el pueblo les vieran como malos. No querían ser nombrados asesinos, no querían que pareciese que estaban cometiendo una atrocidad al condenar a Jesús. No, querían la apariencia de ser buenos. Y seguramente en su mente, como Pablo, cuando era fariseo, en su mente se habrían convencido de que estaban haciendo lo correcto, pensando que al condenar a Jesús estaban cumpliendo la ley de Moisés. Lo más seguro, por lo menos muchos de ellos. Versículo 29. Dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ahora, me encantaría estar allí o ver cómo es que hablaron, cómo fue toda la situación. Evidentemente, ninguno de nosotros estuvo ahí. Así que no sabemos cómo se hizo, pero lo que dicen parece orgulloso. Parece, otra vez, como que son muy santos. Dicen, ¿por qué crees que le hemos traído? Porque es un malhechor.
Es una persona mala. Y malhechor en griego es exactamente igual. Uno que hace mal, es lo que le llaman a Jesús. Es una persona mala y nosotros, como santos, bien, como buenos religiosos, personas buenas, no podemos tolerar este pecado en medio de nosotros. Bien, tratan a Jesús como bueno, le llaman un malhechor, le tratan como alguien con quien ellos no pueden asociar. ¿Por qué te vamos a traer a alguien si no porque es que no cumple, él no es bueno, es una persona mala, no como nosotros? Y con lo que le dicen a Pilato, no le describen, no le hablan de que Jesús es el Mesías, no le hablan de lo que está diciendo Jesús, no le dicen que odiamos a esta persona, no dan más detalle que, pues, es un malhechor. Bien, nosotros estamos haciendo lo justo, estamos haciendo lo correcto, intentando traerle aquí para que sea condenado. Se están justificando ante Pilato ahora, bien, intentando aparentar ellos como los justos, una vez más, y Jesús como el malo, el pecador. Versículo 31. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Ahora, otro versículo muy, muy curioso, porque los fariseos, los judíos, mataban a gente por su pecado, sí, lo sabemos. Varias veces intentaron matar a Jesús por llamarle blasfemo, ¿bien? ¿Os acordáis de hace pocos capítulos antes, con la mujer adúltera? Estaban a punto de apedrear a esta mujer por su pecado. Los judíos no tenían ningún problema con cumplir su justicia, ¿bien? Tomar la ley en sus manos. Ellos no estaban siendo buenos siervos de Roma, bien, buenos súbditos de Roma, intentando cumplir la ley, intentando obedecer lo que les mandaba el César. No, los judíos estaban perfectamente dispuestos a matar al que querían. Bien, ¿qué están haciendo aquí? Otra vez, están defendiéndose, están intentando aparentar como justos. Están trayéndole a Pilato diciendo, sí, evidentemente es un pecador, merece la muerte, pero nosotros no tenemos el derecho legal de matarle, eso se debe hacer por los medios correctos. Una vez más, están intentando autojustificarse, están intentando justificar sus hechos, que todo parezca correcto, que todo parezca legal. No querían que sus hechos fueran vistos como malos. Bien, versículo 32. Bueno, aquí nos da Juan una clarificación, explica el porqué. Esto Juan escribiendo después, diciendo, esto lo dijeron para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Por qué no le mataron los judíos? Porque Jesús había dicho que, en varias ocasiones ya dijo que le iban a levantar y iba a morir así levantado. Cuando habló con Nicodemo, asemejó su muerte con la serpiente en el desierto, que el Hijo del Hombre sería levantado. Lo dijo varias veces a lo largo de su ministerio, que Jesús iba a ser levantado. Está hablando de una cruz, ¿bien? Está hablando de la manera en que los romanos mataban a personas. Los judíos no crucificaban a nadie. Eso era la forma de ejecución romana. Y Juan, pues, dice, ¿por qué ocurrió esto? Bueno, porque era exactamente lo que Jesús dijo que iba a ocurrir. Los judíos estaban cumpliendo la profecía de Jesús. Pero, volvemos a lo de antes, los judíos, esto no quita de que los judíos lo hicieron por autojustificarse, ¿bien? Aunque todo esto estaba siguiendo el plan de Dios, los judíos eran responsables por todo lo que estaban haciendo. Y los judíos, su motivación no era hacer las cosas como Jesús lo había dicho, evidentemente. Su motivación era aparentar justos, parecer personas buenas. Parecer que todo lo que estaban haciendo era lo correcto, lo estaban haciendo de la forma correcta. Del versículo 33 al 38, lo voy a leer entero, sin comentar. Hay evidentemente muchísimo aquí en el pasaje para comentar, pero estoy enfocando en
en un aspecto de este pasaje, en una enseñanza de este pasaje. Así que no voy a hablar de todos los detalles del pasaje como hago en muchos mensajes. Pero del 33 al 38 tenemos ahora es el turno de Pilato. Bien, ahora, o sea, ya hemos visto la perspectiva de los judíos, ya hemos visto los fariseos. Ahora, ¿cómo es el corazón de Pilato? Bueno, 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Bien, parece que esto ahora es más íntimo, o sea, más directamente entre Pilato y Jesús. Entraron al pretorio, no sé si al final siguieron algunos de los fariseos y entraron o no, no sabemos qué ocurrió, pero esto es ya conversación entre Pilato y Jesús. 34. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le ha preguntado, ¿eres tú quien dices ser? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le pregunta, ¿por qué me lo estás preguntando? ¿Bien? ¿Porque te lo han contado otros o porque ya lo conoces de antemano? Ahora, acordaos que esta semana había sido Jesús había causado muchísimo disturbio, había sido el centro de atención toda la semana. Bien, en el templo, con todo lo que ocurrió en el templo, en la entrada triunfal en Jerusalén, incluso pocos días antes Jesús había resucitado a Lázaro, era una persona prominente. Jesús tenía todo el enfoque de la ciudad, todos estaban mirándole. Pilato sabía perfectamente quién era Jesús. Esto no era un desconocido para Pilato, ¿bien? Él sabía muy bien acerca de la inocencia, o sea, sabía quién era Jesús, lo que estaba diciendo. Él era el centro de atención. Jesús le responde entonces, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Estas son tus palabras o las palabras que has escuchado? Pilato le respondió, 35, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O sea, Pilato se está intentando distanciar ahora. No quiere tocar este tema, no le gusta este tema. Bien, quiere distanciarse. Vamos a ver ahora que Pilato hace exactamente como los judíos. Bien, intentando parecer bueno, intentando parecer justo, a pesar de que está haciendo, pues Pilato está condenando a un hombre que sabe que es inocente a la muerte. Bien, Pilato está haciendo algo horrible. 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. O sea, tú entiendes, tú sabes que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y no vamos a entrar en detalle en todo lo que dijo Jesús. Como dije, hay evidente mucho aquí. Pero mira la respuesta de Pilato, 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Bien, está mostrando cinismo. Bien, no está yendo Pilato a por la verdad. Pilato aquí es el juez, ¿bien? El que decide, condena o libra a Jesús. Pilato es el que está a cargo de buscar la verdad, el que tiene que indagar y entender qué hay que hacer con Jesús. Eso es su propósito, eso es su rol, su responsabilidad ahora. ¿Qué es la verdad? Pilato, parece ser, entendía que Jesús era quien decía ser, entendía perfectamente que Jesús era realmente el rey de los judíos. Y cuando hubo dicho esto, ¿qué hizo? Salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Entonces, Pilato, ¿a qué conclusión llegó en cuanto a Jesús? Bueno, yo creo que Pilato entendió quién era Jesús, entendió que era el rey, entendió que Jesús era el Mesías. Pilato conocería las tradiciones judías, conocería lo que decía la Escritura acerca del Mesías, y yo creo que Pilato entendía quién era Jesús. Entendió muy claramente que Jesús era inocente, no era culpable de lo que habían dicho los fariseos, no merecía la muerte, no tenía que ser condenado. Y Pilato dijo eso. Yo he llegado a la conclusión de que este hombre es inocente. No he hallado en él ningún delito. Ahora,
terminamos la historia, y Juan aquí no nos cuenta todo lo que ocurrió después, pero ¿qué es lo que hizo Pilato al final? Sabiendo quién era Jesús, sabiendo que era inocente, se somete al pueblo, ¿bien? Y entrega a Jesús a la muerte al pueblo. Y Pilato intenta evitar la responsabilidad, le manda a Herodes, porque oye que es Galileo Jesús, le mandamos a Herodes que está a cargo de Galilea. Herodes no lo quiere tampoco, le manda otra vez a Pilato. Pilato al final, sabiendo perfectamente que Jesús es inocente, le condena a la muerte, hace este gesto de lavarse las manos, como si eso cambiara que él como juez estaba condenando a un hombre a la muerte, ¿bien? Lavar las manos no cambia absolutamente nada de sus hechos. Y Pilato hace algo malo, intentando en todo momento, exactamente como los judíos, autojustificarse. Intentó parecer bueno, parecer que hacía todo correcto. Y vemos en él exactamente el mismo corazón que los judíos, cometiendo los crímenes peores de la humanidad. Lo peor que se ha hecho, están en todo momento intentando justificarse, intentando aparentar buenos. Querían convencer a sus conciencias, querían convencerse a sí mismo y convencer a los demás de que lo que hacían era correcto, que no tenían culpa. Bien, estas personas son las mismas personas que somos nosotros hoy día, bien, creyentes inconversos, todos obramos de la misma forma. Cuando pecamos, sabemos que es pecado, lo hacemos de todas formas, y después de haberlo hecho, ¿qué hacemos? Intentamos justificarlo. Bien, puede ser que yo sea aquí el peor en la iglesia en cuanto a este pecado. O sea, yo, ¿cuántas veces cometo un pecado e intento justificarme por lo que he hecho? Es que lo hice por este motivo, tenía esta razón, no es mi culpa, es la culpa de otro, la circunstancia, la situación, estoy cansado, estoy esto. Intentamos siempre defendernos a nosotros mismos, intentamos aparentar personas buenas, cuando la Biblia dice claramente lo que es bueno y lo que está mal. Bien, Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios por su pecado. Todos somos pecadores. Y hasta que reconozcamos ese pecado, no podemos arrepentirnos. Ahora, los creyentes, se supone, somos el pueblo, o sea, somos las personas que más entienden el arrepentimiento. Los creyentes deberíamos tener vidas de arrepentimiento. Los creyentes deberíamos ser más conscientes que nadie de nuestro pecado. O sea, un inconverso piensa, está haciendo todo para convencerse de que es bueno, pero el creyente debería verse más pecador que el inconverso, siempre. Porque el inconverso entiende, el creyente entiende la gravedad de su pecado, entiende lo malo que es ante Dios, entiende cuántas veces ha pecado. Pero ¿qué pasa? Muchas veces como creyentes tenemos nuestra fachada, tenemos queremos mantenernos a la vista de los demás como buenas personas, queremos parecer justos y nos intentamos convencer a nosotros mismos de que somos buenas personas. ¿Y qué estamos haciendo? Pues igual o peor que los judíos que crucificaron a Jesús, igual que Pilato. Estamos mirando el pecado y intentando tapar ese pecado, esconder ese pecado. No es pecado, ¿bien? Como si le pudiéramos engañar a Dios de lo que es pecado y de lo que no es pecado. Intentamos aparentar personas buenas y no vivimos vidas de arrepentimiento, ¿bien? Todo creyente debería ser más consciente de su pecado que lo que es ninguna otra persona. Y eso no significa caminar con la cabeza agachada. Eso no significa caminar con la culpa de este pecado. No, porque el creyente es el que entiende que Jesús ha perdonado ese pecado. Jesús ha quitado ese pecado. Pero si nosotros intentamos defendernos, intentamos justificarnos, como lo hacen los inconversos, pues eso es lo opuesto al arrepentimiento. Eso no es de cristianos. ¿Bien?
Yo creo que todos caemos muy fácilmente en la misma trampa en la cual caen los inconversos, en la cual cayeron los judíos y Pilato, todos los que están aquí en la historia. Ante el pecado hay dos respuestas y lo vemos tenemos dos ejemplos muy claros aquí en la historia de la pasión de Cristo. Bien, piensa en Judas y piensa en Pedro. Los dos cometieron pecado, los dos hicieron barbaridades. Bien, los dos traicionaron a Jesús. Judas no se arrepintió. Bien, ¿qué es lo que hizo Judas con el gesto de echar el dinero, dárselo otra vez a los fariseos? O sea, Judas decía, no, yo no puedo tener este dinero, yo no quiero este dinero, que es dinero de sangre. Se intentó alejar del pecado, pero, o sea, no con arrepentimiento, sino intentando tomar la justicia en sus manos, justificarse. Y se colgó porque pensaba que o sea, eso era como para pagar por su pecado. Su manera de justificarse era el suicidio. Pedro, ¿qué nos dice la Biblia que hizo Pedro? Vio lo que hizo, oró, lloró, oró, pidió perdón a Dios y Pedro fue justificado. Y Jesús en su resurrección, una de las primeras cosas que hace es hablar con Pedro y llamarle un discípulo y decirle, Pedro, tú estás conmigo todavía, tú no has dejado de ser discípulo, tú eres uno que está perdonado por su pecado y eres un creyente. Pero las dos respuestas son las dos opciones que tenemos ante el pecado. Justificarnos o dejar que Dios nos justifique. Bien, pedir perdón, arrepentimiento, perdón por nuestros pecados. Nosotros hacemos como los judíos y llamamos el pecado otra cosa. Bien, lo intentamos cambiar de nombre, que no sea tan asqueroso el pecado. Pues fue justicia, fue otra cosa que el pecado. O sea, cuando sabemos que hemos pecado, intentamos defendernos o excusarnos por ese pecado. Bien, no sé cuántas veces habré intentado dar excusas por mi pecado a Raquel cuando hago algo malo. Intentamos defendernos, intentamos justificarnos a nosotros mismos. Este mensaje, bien, es para dos grupos de personas, evidentemente. Aquí en la iglesia pueden existir dos tipos de personas, salvos e inconversos. Si eres inconverso, si no eres salvo, no has sido perdonado por tu pecado, y Dios no es tu salvador todavía, pues arrepiéntete de tu pecado. Ve el pecado, mira al pecado y vélo como lo ve Dios. Bien, como algo asqueroso, algo que nos separa de Dios, algo que no tiene excusa, y recibe el perdón de Dios por ese pecado. Bien, no puedes tú flagelarte, no puedes tú por tu cuenta pagar por este pecado, no puedes hacer paces, o sea, como que balancear tu cuenta con Dios por tu cuenta. No, el pecado no tiene remedio. Tú no puedes remediar tu pecado. Dios es el único que puede quitar ese pecado. Si eres inconverso, pues arrepiéntete. Pide que Dios te quite la mancha del pecado. Y si eres un creyente, arrepiéntete también. Mira el pecado como lo ve Dios. Ojalá nosotros como creyentes demostrásemos el arrepentimiento diariamente. Ojalá fuéramos el ejemplo al mundo de lo que es el arrepentimiento de verdad. Yo creo que pedimos el perdón ni una vez de 10 de las veces que deberíamos pedir perdón. O sea, no vemos nuestro pecado como lo ve Dios. Y ojalá fuera así, porque así demostraríamos al mundo lo que es el arrepentimiento. Espero que podamos aprender de los ejemplos en la Biblia. Espero que podamos mirar los ejemplos buenos también y aprender de ellos y conocer lo que es el arrepentimiento verdadero de Dios. Dios es el único que puede transformar tu corazón y mi corazón
Bien, no podemos tomar hoy la decisión de ser arrepentidos y ya está hecho, ya voy a ser una persona arrepentida. No, Dios tiene que cambiar mi corazón para que sea una persona arrepentida. Bien, no es una decisión así que pueda tomar por mi cuenta. Así que oremos todos y pidamos a Dios que nos ayude a ser personas arrepentidas, a no llamar el pecado otra cosa que el pecado. Bien, vamos a orar. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por Jesús y su sacrificio en la cruz y el ejemplo que nos puso. Y pido que nos ayudes a arrepentirnos diariamente, continuamente por nuestro pecado. Ayúdanos a ser un pueblo santo, un pueblo sagrado, consagrado a ti, útil en tus manos. Y pido que nos ayudes a todos a glorificarte en lo que queda de este día y en la semana que entra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.